Tiene el uso de la palabra el asambleísta Joel Abad. Gracias, señorita presidenta de la Asamblea. Compañeras, compañeros asambleístas, mi querido pueblo ecuatoriano, buenas tardes. En realidad, frente al clamor ciudadano en relación a la falta de atención médica en las diferentes unidades del Ministerio de Salud y del IES, el CAL, Consejo de la Administración Legislativa, ha dado una responsabilidad a la Comisión Médica y del Deporte. Lo hemos cumplido a cabalidad. Hemos recorrido todos los sectores del país, pero al mismo tiempo hemos visto que la realidad es la misma. ¿Cuál es la realidad? Nuestra gente, nuestros afiliados al Seguro Social General, al Seguro Campesino, los usuarios de los diferentes centros de atención médica se quejan de la falta de atención. No creo que se necesite ser médico para entender el dolor de los seres humanos. Se necesita tener sensibilidad y entender de que nuestra madre, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros amigos, nuestra gente quiere la solución principal, que es la atención médica. Y en esta virtud, entonces, la raíz del problema de la salud y la desatención a los ciudadanos tiene algunas conclusiones, coincidiendo con algunas conclusiones que ha dado la Comisión de Salud, como un complemento quizás, aunque no estoy de acuerdo tampoco con una pretendida privatización de la salud de antemano. En todas las visitas que hemos realizado los miembros de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional a los hospitales y casas de atención médica del país, la situación que incluye sobre todo las provincias asignadas, en particular donde yo he recorrido, la Regional 6, Azuay, Cañari, Morona, Santiago, el común denominador de la dramática situación, la falta de espacios para dar la atención, hospitales que ni siquiera tienen una bodega, centros de salud que no tienen dónde guardar un medicamento, carencia de médicos y la carencia de los medicamentos de un cuadro básico que no lo existe. Peor para atender a los enfermos con enfermedades crónicas, catastróficas, enfermedades raras, etc. El desabastecimiento de las medicinas y elementos básicos de apoyo médico, así como la situación agravada entre quienes padecen enfermedades catastróficas, estriba en la carencia de recursos económicos para la atención de la salud ciudadana. No hay dinero, dicen, para la salud de los ecuatorianos. Pero sí hay dinero para el pago del Fondo Monetario Internacional. Pero no hay políticas de salud y decisión política para exigir que se devuelvan los dineros del Estado para los afiliados y puedan atenderse conforme lo merecen. Segunda conclusión,
Señores legisladores, permítanme que comunique a ustedes que todo este drama social que hemos investigado y analizado, cuya raíz es la falta de recursos, tiene un responsable mayor, que es el presidente de la República, el ministro de Finanzas, la ministra de Salud, con el soporte de las siguientes razones. Primera razón: existen ingresos extraordinarios del precio de cada barril del petróleo. Si la información recibida es exacta, vemos que existe una gran diferencia en el precio estimado para el presupuesto del Estado, ubicado en $56 el barril. Y entendemos que ahora se vende el barril del crudo entre 115 y 117 dólares en precios fluctuantes. Si cada dólar de incremento significa 70 millones de dólares adicionales al año, es evidente que existe dinero no presupuestado en cantidades muy apreciables. Pregunto, ¿no es posible que una pequeña parte de esos ingresos extraordinarios pueda destinarse para la salud en vez de colocar mucho dinero en la reserva monetaria para destinar el pago de obligaciones no previstas en favor de los círculos financieros internacionales y tenedores nacionales y extranjeros de papeles de la deuda? Segunda razón: desde el 29 de noviembre del 2021 está vigente la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. Vigente gracias a los asambleístas que no quisieron archivar. Cuerpo jurídico que recoge por parte del presidente Guillermo Lasso varias recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, entre ellas la creación de nuevos tributos por un monto oficial reconocido de 1.900 millones de dólares. Debemos recordar además las otras sugerencias del Fondo Monetario Internacional. Fueron reducir en inversión pública 3.000 millones de dólares y recortar las remuneraciones en 600 millones de dólares. Es evidente, pues, entonces, que por eso han despedido a miles de médicos que hoy día están sin trabajo y las unidades médicas no tienen cómo atender en las diferentes áreas y en los diferentes niveles de atención, en los diferentes centros inclusive de atención donde necesitan especialistas. Tercera razón: en el plan cuatrienal, recordemos, en el plan cuatrienal de desarrollo se establece que en los años 2022, 2023, 2024, 2025, el país deberá pagar en amortización, en intereses según compromisos del país con los organismos multinacionales, un monto que supera 4.000 millones de dólares. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares al año. Me pregunto, y me permito hacer una pregunta, perdón. ¿Es que no existe algún economista o ministro de Finanzas que no sea sensible, que no sea siervo del Fondo Monetario Internacional y que aconseje renegociar en forma más decorosa y soberana las deudas lícitas para evitar esta asfixia programada y concertada en este aniquilado pueblo ecuatoriano? Estas reflexiones diagnostican lo que no está sucediendo, lo que nos está sucediendo diariamente en el campo de la salud. Pero estamos sugiriendo posibilidades de atención a seres humanos que deben ser salvados por actuación decidida
de los poderes públicos, entre ellos la Asamblea Nacional. Quiero decirles que el día 26 y 27 de este mes estuve como delegado de la Comisión de Salud en el Parlatino, en el Parlamento Andino y Caribeño en Cuba. Qué envidia sana como es la atención allá, como fueron pioneros de la salud en la atención primaria, como son pioneros en la atención en cuanto a la vacunación. Y he sugerido en ese Parlamento, con un profundo espíritu de patria y amor a un pueblo del Ecuador, sugerir que exista en todos los países de Latinoamérica, y eso consta en actas y está ya publicado aquí en los registros del Parlamento Internacional de esta sede. Entonces, sugerí desde ese espacio que se crean centros genéticos y biotecnológicos para el abastecimiento de sus propias vacunas, para que se hagan las vacunas en su propio país, para que se realicen los medicamentos necesarios para el pueblo ecuatoriano. Si en la época de, a lo mejor con un criterio que lo puedo hasta pasar por alto, del ex señor presidente Rafael Correa Delgado, quitó el Izquieta Pérez, pues que vuelva a funcionar el Izquieta Pérez, desde ya les digo, con la creación de este centro genético y biotecnológico. Tiene un minuto, señor asambleísta. Para que nosotros mismos tengamos nuestras propias vacunas, tengamos nuestros propios medicamentos y no pensemos tampoco en importar los medicamentos necesarios. Peor, pensar en la privatización de la medicina, que eso sería lo peor que puede ocurrir. Gracias.